Bien chicos, reciban un saludo del Colegio Basili y bueno, el día de hoy vamos a continuar con nuestras clases de Historia del Perú y bueno, la clase pasada hablamos sobre los aspectos más generales del Tahuantinsuyo, ¿no? De los incas. Hoy día vamos a conversar sobre la organización política y administrativa de los incas, cómo se dio esta organización política, ¿no? Entonces, nosotros para poder entender cómo fue la organización política del Tahuantinsuyo, se debe entender cómo eran sus autoridades. Al ver cómo estaban organizadas sus autoridades, se puede entender esta organización política. Bien, entonces, dentro de las principales autoridades del Tahuantinsuyo, teníamos, por ejemplo, al Inca, ¿no? Que era el máximo líder, considerado la cabeza del gobierno teocrático. ¿Por qué un gobierno teocrático? Recuérdense, se llaman gobiernos teocráticos aquellos que están gobernados por sacerdotes, ¿no? Y el Inca era eso, el Inca era un líder, también considerado sacerdote, ¿no? Era un líder religioso también considerado el hijo del Inti, el hijo del sol. Bien, entonces el Inca era la cabeza del imperio, ¿no? Se le consideraba el señor de la tierra, amo de la tierra y ordenador del mundo. Bien, y el Inca solía contraer matrimonio con diferentes mujeres de los Ayus, ¿no? El Inca tenía una esposa que era la Coya, la esposa principal, y tenía concubinas, ¿no? O sea, tenía otras mujeres que eran mujeres de diversos ayus, ¿no? Y era una forma de cómo el Inca unificaba los ayus, ¿bien? Luego teníamos a Lauki. ¿Quién era Lauki, chicos? El Lauki venía a ser el príncipe heredero del Tahuantinsuyo. Cuando los españoles llegan al Tahuantinsuyo, ellos creían que el sistema de gobierno del Tahuantinsuyo era similar al europeo, ¿no? En Europa normalmente, cuando a un rey moría, lo sucedía su primogénito. ¿Qué quiere decir primogénito? Su primer hijo varón, ¿no? O sea, el príncipe heredero de una corona en Europa era el primer hijo varón del rey, ¿no? Ellos creían que esa misma forma de sucesión de la corona se daba en el Imperio Tahuantinsuyo, pero en realidad no era así, ¿no? No se daba de esa forma. ¿Por qué razón? Porque el Inca tenía muchos hijos y no necesariamente escogía a su primer hijo varón, sino que el Inca escogía al hijo que tenía más habilidad para gobernar, lo escogía como Auqui, ¿no? Podía ser el primero como podía ser el segundo o cualquiera de sus hijos varones, ¿no? Entonces, escogía al más hábil para darle el título de Auqui, ¿no? Y este Auqui hacía un cogobierno con el Inca, o sea, cogobernaba con el Inca en el Tahuantinsuyo. ¿Para qué cogobernaba con el Inca? Para que aprendiera cómo debía gobernar el Tahuantinsuyo cuando le tocara su turno. Por esa razón cogobernaba con el Inca, ¿no? Pero este título de Auqui se lo podían quitar, porque si esta persona, este candidato al Auqui, no demostraba habilidades, el Inca le quitaba ese título y podía nombrar a otro hijo que sí demostrara habilidades. Entonces, como les vuelvo a repetir, el príncipe del Tahuantinsuyo no necesariamente era el hijo mayor del Inca, sino podría ser cualquier hijo que tuviera habilidades suficientes para gobernar, ¿no? Entonces, ese era el Auqui o príncipe heredero al Tahuantinsuyo. Luego tenemos el Tahuantinsuyo Camachi. ¿Qué cosa era el Tahuantinsuyo Camachi? Era el Consejo Imperial, chicos. Era el Consejo Imperial que se encargaba, como su mismo nombre dice, de aconsejar al Inca en aspectos del gobierno del imperio, ¿no? ¿Y quiénes conformaban este consejo? Este consejo estaba conformado por cada líder de cada uno de los cuatro suyos, ¿no? También que se les conocía como los apucunas o suyuyu apus, ¿no? Cada líder de uno de los cuatro suyos conformaba este consejo imperial. Por ende, el consejo imperial estaba conformado por cuatro personas, ¿no? Que eran los líderes de cada suyo. Y su función era, como ya lo mencioné hace un rato, asesorar al Inca en asuntos del gobierno, ¿bien? Esos fueron el Tahuantinsuyo Camachi o el Consejo Imperial. Luego también tenemos al Apuchic o Guamaní. ¿Quién era el Apuchic o Guamaní?
El apúchico guamaní venía a ser un gobernador o virrey de una pequeña provincia, ¿no? Generalmente este apuchi era un familiar del Inca y sus funciones eran principalmente administrativas, militares, económicas, civiles y penales. Administrativas, ¿por qué? Porque se encargaba de ver la recaudación de los impuestos, económicas también, civiles y penales. Penales, ¿por qué? Porque administraba justicia también, ¿no? Y su función principal, chicos, era mantener orden en su jurisdicción. En la zona o provincia que le tocaba gobernar, tenía que mantener el orden, ¿no? Entonces, ese era el Apuchic o Guamaní. Luego tenemos a los famosos Tucuiricuy. ¿Quiénes eran los Tucuiricus? Los Tucuiricus que traduciendo al español venían a ser el que todo lo ve y el que todo lo oye. Eran los inspectores del imperio, ¿no? O veedores imperiales, que se encargaban de visitar los lugares bajo su jurisdicción una vez al año, ¿no? ¿Para qué razón? ¿O por qué razón lo hacía? Para ver que los funcionarios de cada lugar estuvieran haciendo su trabajo adecuadamente, ¿no? Pero también recogía los tributos, solía casar a las parejas, ¿no? Ejercía también una función de juez criminal, o sea, dictaba justicia, ¿no? Y veía que las obras públicas, o mejor dicho, supervisaba que las obras públicas se estuvieran realizando adecuadamente y que los curacas estuvieran realizando sus trabajos adecuadamente, ¿no? Y todos esos informes lo llevaba hasta el Inca. Por esa razón se le nombra Tucuiricuy, el que todo lo ve y el que todo lo oye. Bien, chicos. Luego tenemos al curaca. ¿Quién era el curaca? Era el jefe de las familias de un ayu, ¿no? O sea, un jefe de un ayu venía a ser un curaca. Este título o estos curacas ya existían desde mucho antes del Tahuantinsuyo, ¿no? Que eran líderes de grupos familiares. Bien, este curaca era elegido de entre los miembros del Ayu. El mismo Ayu se encargaba de elegir a su curaca. ¿Y cuál era la función del curaca? Organizar las tareas propias del Ayu, ¿no? El sembrado, la cosecha, el limpiado de las zonas de irrigación, ¿no? Y también era el vínculo que unía al Ayu con el poder cusqueño, ¿no? O sea, con la capital del Tahuantinsuyo. El curaca era un vínculo entre el Ayu y el poder cusqueño. Bien, entonces esa era la función del curaca. Ahora, también el curaca se encargaba de organizar la mita. ¿Qué cosa fue la mita? La mita era una forma de trabajo en favor del Estado Inca o del Tahuantinsuyo, que ya más adelante vamos a hablar un poco de ello, ¿no? Entonces, esas eran las funciones de los curacas. Ahora, chicos, en cuanto a la organización administrativa del Tahuantinsuyo, dentro de esta organización, por ejemplo, tenemos a los chasquis, ¿no? Los famosos mensajeros del imperio, ¿no? Estos chasquis se encargaban de llevar los mensajes a través de todo el territorio, ¿no? Y corrían de una posta a otra. No quiere decir que el chasqui corra todo el tiempo hasta llegar a su destino, no. El chasqui partía de una posta con el mensaje, corría hasta otra posta, donde le pasaba el mensaje a otro chasqui. Y así sucesivamente iban de uno a otro llevando el mensaje hasta llegar a la persona a la cual estaba destinada llegar ese mensaje, ¿no? Recordemos, chicos, que en la época del Tahuantinsuyo no habían desarrollado una escritura, todavía estaban en proceso recién. Hay algunos estudiosos que dicen que en el Tahuantinsuyo estaba en proceso de desarrollar un tipo de escritura, pero no la tenían aún. Por ende, el chasqui el mensaje que llevaba no lo llevaba de forma escrita, sino lo llevaba de forma oral. Por esa razón tenía que ser una persona que tuviera una excelente memoria para recordarse cuál era el mensaje y poder pasársela al siguiente chasqui hasta que llegue a la persona que estaba dirigida el mensaje, ¿no? Entonces, esos eran los chasquis, los mensajeros imperiales. Después tenemos la organización decimal. ¿Cómo es esta organización decimal? Bueno, esta organización se utilizó para tener un mejor control de la población de los ayus, ¿no? Eh,
estuvo destinado a crear escalas de control desde una familia nuclear en lo sucesivo, ¿no? En grupos familiares. Entonces esa era su función, ¿correcto? Ahora, respecto a su fin, todavía hay algunas contradicciones, ¿no? Se dice que eran un fin administrativo, militar o tributario, ¿no? Pero no tenía un fin en específico, sino tenía varios. Servía para saber la cantidad de personas que tenía un lugar, ¿no? Administrativamente, para poder contar qué cantidad de fuerza militar se tenía y la cantidad de población tributaria que había, ¿no? Ahora, esta organización decimal se daba según, en base a jerarquías, ¿no? Desde según el número de familias que se agrupaban. Por ejemplo, tenemos el Chunca, que venían a ser 10 familias, el Pacha, que venían a ser grupos de 100 familias, el Huaranca, que eran grupos de 1000 familias, etcétera, ¿no? Ahora, las autoridades por cada grupo familiar se denominaron de la siguiente forma. Por ejemplo, el Purej venía a ser el jefe de una familia, el líder de una familia. Luego teníamos al Pisca Camayoc, que era el líder de 5 familias. El Chunca Camayoc, líder de 10 familias. El Pisca Chunca Camayoc, líder de 50 familias. El Pacha Camayoc, líder de 100 familias. El Pisca Pacha Camayoc, líder de 500 familias. El Huaranca Camayoc, líder de 1000 familias, el Pisca Huaranca Camayoc, que era el líder de 5000 familias, y finalmente tenemos al Uno Camayoc, líder de 10.000 familias. Entonces, esa era la organización decimal, chicos. Y finalmente tenemos los quipus. ¿Qué cosa eran los quipus? Eran un instrumento de contabilidad. Su uso era para la administración del Estado Inca, ¿no? Acá se podía llevar la contabilidad de la cantidad de productos que se tenían almacenados, ¿no? Después también la cantidad de población de los ayus, la cantidad de soldados dentro del ejército, ¿no? Y este quipu estaba conformado por un sistema de cuerdas, ¿no? Había una cuerda principal de la cual descendían varias cuerdas con diferentes nudos de diferentes tamaños, los cuales simbolizaban las cantidades, ¿no? Entonces el quipu venía a ser eso, un instrumento de contabilidad. Bien, chicos. Bueno, acá les estoy dejando su tarea. Van a desarrollar las páginas 558, perdón, 258 al 261 de su libro. Van a sustentar las preguntas 1, 4, 6 y 9 de la página 260 y van a dibujar o pegar el tema en su cuaderno. Bien, chicos, como siempre, todas las dudas que hayan se estarán resolviendo en la asesoría. Eso es todo por la clase de hoy, chicos. Hasta la siguiente clase.